El primer viaje de Pablo. Aún después de la conversión del primer gentil en Hechos 10, era difícil para los cristianos judíos primitivos aceptar que los gentiles podrían ser salvos y llegar a formar parte de la iglesia sin estar bajo el pacto y las leyes judías, según Hechos 10, 11 a 18, que describe esta controversia inicial. Estos primeros cristianos estaban prejuiciados contra los gentiles, y aunque eran celosos de predicar el evangelio por todas partes, entre comillas dice, solo los hacía a los judíos, cierre comillas, de acuerdo con Hechos 11, 19. Después del encuentro de Pedro con un gentil en Hechos 10 en Cesarea, al norte de Antioquía en Siria, el evangelio comenzó a expandirse a un gran número de griegos y gentiles, según Hechos 11, versículo 20. La iglesia judía de Jerusalén estaba nerviosa en cuanto a la pureza de los convertidos gentiles, así que enviaron a Bernabé 540 kilómetros para investigar, y él estuvo agobiado con lo que vio. Necesitaba ayuda. Bernabé recordó que Saulo era un ciudadano romano, criado en una ciudad gentil, así que caminó 200 kilómetros o 6 días de ida a Tarso para reclutar a Saulo para trabajar en la iglesia de Antioquía, según Hechos 11, versículo 25. Ellos pastorearon juntos durante un año, Hechos 11, 26, desde el 43 a 44 DC. Una sequía severa motivó a la iglesia cristiana mixta de Antioquía a enviar ayuda a los cristianos de Judea. Así que Bernabé y Saulo fueron a Jerusalén a entregar esa ofrenda, Hechos 11, 27 a 30. Cuando ellos terminaron su misión, Hechos 12, 25, Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía y se juntó con ellos Juan Marco, el sobrino de Bernabé. En algún momento del siguiente año, la iglesia supo que 2 de sus 5 pastores o ancianos deberían extender las buenas nuevas a otros lugares lejanos dentro del mundo gentil del norte, Hechos 13, 1 a 3. Así que les libraron de sus tareas pastorales y les enviaron en su primer viaje evangelístico a los pueblos no alcanzados, según Hechos 13, versículo 4. Por el año 45 DC, estarían afuera durante 2 años. Bernabé, Saulo y Juan Marcos caminaron al puerto de Seleucia y se subieron a un barco de carga de granos para hacer el viaje a la isla de Chipre, lugar donde nació Bernabé, Hechos 4:36, la cual estaba a unos 160 kilómetros fuera de la costa de Siria. Fueron parando en Salamina y Pafos, Hechos 13, 4 a 6. El equipo cruzó la isla caminando, visitando así 13 pueblos o aldeas oeste, eventualmente llegando a Pafos, que era la sede del gobierno de la isla en la era nuevo testamentaria, Hechos 13, 4 a 6. A su llegada, los misioneros fueron convocados para aparecer frente al procónsul romano, quien deseaba escuchar personalmente el mensaje de ellos. Enamorándose del evangelio, el procónsul Sergio Pablo creó y se convirtió en un discípulo de Cristo. Como resultado de este evento, el oeste de Chipre fue el primer distrito gobernado por un cristiano dentro del Imperio Romano. Después de este encuentro con Sergio Pablo, en el relato, el apóstol es desde este momento llamado por su nombre romano, Pablo. Cuando ellos desembarcaron en Perge, en Pamfilia, fue cuando Juan Marcos abandonó el equipo y regresó a su casa en Hechos 13, versículo 13. Bernabé y Saulo continuaron predicando en las sinagogas, reuniéndose con un núcleo de discípulos mientras seguían predicando a los gentiles, los cuales produjo pequeños grupos de discípulos, Hechos 13, 42 a 44.
Desde Perge fueron a Antioquía de Pisidia, Hechos 13:14. Este tramo de su itinerario podría haberse llevado a través de la cordillera de Tauro, cerca del río Cestros, por la Villa Sebaste, que era un camino militar romano. Muchos creyeron en Antioquía de Pisidia el mensaje de Pablo, hecho que después despertó la hostilidad judía. En este lugar la mayoría de los judíos rechazaron el Evangelio, Hechos 13:45. Por lo que Pablo declaró que de ahí en adelante ellos irían a los gentiles. Como resultado, los líderes judíos ortodoxos crearon insidiosamente una rebelión dentro de Antioquía, y los 2 misioneros fueron expulsados de este territorio, Hechos 13:14-52. Desde Antioquía de Pisidia ellos fueron a Iconio, Hechos 13:51. 128 kilómetros a pie, en donde Pablo y Bernabé permanecieron en Iconio por un largo periodo de tiempo, según Hechos 14:1-6. Y muchos fueron cautivados por su mensaje. Algunos de los judíos envenenaron sus mentes contra ellos, pero Pablo y Bernabé se mantuvieron enseñando el mensaje de la gracia. El equipo supo que les querían apedrear y por esta razón huyeron al pueblo cercano de Listra, un centro importante de comercio en el mundo romano del este. Mientras estaban allí, Pablo sanó a un hombre que era lisiado desde su nacimiento. La gente de Listra quedó asombrado y pensó que estaban siendo visitados por los dioses. Cuando la gente intentó ofrecerles sacrificios, Hechos 14:6-18, Pablo y Bernabé insistieron fuertemente que ellos eran unos meros mortales. Los judíos opositores de Antioquía de Pisidia y de Iconio tuvieron éxito en rastrear al equipo hasta Listra, en donde persuadieron a algunos individuos para que apedreen a Pablo. El apóstol fue arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto, Hechos 14:19. Sin embargo, él se levantó y regresó a Listra a seguir predicando. La misión de Pablo a Listra finalmente debe ser considerada como un éxito, aunque fuera solo por la conversión de la familia de Timoteo, en 2 Timoteo 1:5 y Hechos 16:1-3. Al siguiente día ellos fueron a Derbe, Hechos 14:20, en donde ganaron a muchos discípulos. Derbe fue el único lugar del Asia de este viaje en donde los apóstoles no fueron perseguidos. El hecho de que se formaran muchos discípulos mientras Pablo y Bernabé permanecieron en Derbe hace concluir que ellos pudieran haberse quedado allí durante un tiempo considerable, a menos de 160 kilómetros de su pueblo natal, Tarso. La preocupación de Pablo por las iglesias recién nacidas lo obligaron a desandar su camino y viajar a cerca de 1,200 kilómetros a pie antes de concluir su viaje. Su elección de este itinerario lo habría llevado de nuevo a los pueblos en donde solo un poco de tiempo atrás había recibido un trato brusco y rechazo. Esto evidentemente habría requerido una dosis saludable de audacia de su parte. Por Pablo tenía un importante negocio para concluir por toda esta ruta escogida. Tenía que, número 1, fortalecer a los discípulos. 2, animar a los creyentes a permanecer fieles en medio de mucha tribulación. Y 3, elegir ancianos o pastores en cada iglesia. Hechos 14:22-23. Desde Antioquía de Pisidia, que estaba en la costa. Hechos 14:24. Allí ellos predicaron en Perge, Hechos 14:25, y Pablo fue hacia abajo al puerto del Mediterráneo de Atalía, el puerto principal de Panfilia, en este tiempo, y predicó hasta que se ha asegurado su paso para su regreso a Siria y a su iglesia de origen en Antioquía, Hechos 14:26. Cuando llegaron a su casa, reportaron lo que Dios había comenzado a hacer entre los gentiles, Hechos 14:27.
Ellos se quedaron allí durante un largo tiempo, Hechos 14:28, probablemente durante 3 años, desde 47 al 49 después de Cristo. Por el año 49 o quizás 50 después de Cristo, Pablo y Bernabé y un gentil llamado Tito fueron a Jerusalén a convocar el concilio de Jerusalén para decidir el destino del evangelismo gentil. ¿Necesitaban los gentiles convertirse en judíos para ser salvos? Allí aprobaron el evangelio libre del legalismo judío. Les dieron a ellos la diestra en señal de compañerismo para continuar predicando a los gentiles la gracia de Dios. Gálatas 2, versículo 9. Esto sucedió 14 años después de la conversión de Pablo. Gálatas 2, 1 a 9 y Hechos 15, versículo 2. Por los años 36 a 50 después de Cristo. Judas y Silas se unieron a Pablo y a Bernabé cuando volvieron juntos a Antioquía, Hechos 15, 22, en donde pasaron no poco tiempo con los creyentes de este lugar, Hechos 14, 24 a 28, enseñando y confirmando la aprobación del concilio para enseñar el evangelio de la gracia a los gentiles. Así termina el primer viaje evangelístico de Pablo. Él había viajado 2.530 kilómetros caminando la mayoría de la jornada a un máximo de 29 kilómetros por día, o sea que un estimado 87 días de viaje, a un costo de aproximadamente 237 denarios cada uno, o sea, $3.50, valor estimado por denario. El costo del viaje fue aproximadamente en $830 por cada uno. Este sería el más corto y más barato de sus viajes. El equipo pasó el invierno de 50 después de Cristo en Antioquía, antes de comenzar su segundo viaje evangelístico en la primavera de 51 después de Cristo, en Hechos 15:36, el cual sería casi el doble de largo de su primer viaje.